noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Como es costumbre, algunas opiniones con respecto a hechos que han sucedido la semana en curso. En primer lugar, creo que es muy importante que el presidente de la República haya destituido al ex titular de la CENAVE, el señor Soria, Pastor Soria, que la destitución de él es producto de una imputación fiscal y a partir de ahí, bueno, se descubre una corruptela a la cual lastimosamente estamos acostumbrados, la cual lastimosamente muchas veces las corruptelas son acogidas por la clase política, también por la sociedad civil, también por empresarios, por todos. Digamos, hay una suerte de silencio cómplice con respecto a la corrupción en este país. Por más que todos protestemos y todos, digamos, nos avergoncemos, creo que sigue habiendo en la sociedad paraguaya, en la dirigencia política paraguaya y en la sociedad civil paraguaya, una actitud tolerante, permisiva con respecto a los actos de corrupción. Lo de CENAVE, creo que aparte de desnudar un acto de corrupción, lo que está desnudando es algo que creo que los legisladores y la dirigencia política, que son los hacedores de las leyes, de la arquitectura institucional de un país, de establecer un sistema de premio y castigo que sea equitativo y transparente, creo que tienen que tener en cuenta. Y saber que a mayor complejidad, a mayor necesidad de tener que recurrir al Estado para solicitar permiso, para realizar actividades lícitas, actividades que tengan que ver con la igualdad de oportunidades, actividades que tengan que ver con la libertad de mercado, actividades que tengan que ver con la responsabilidad social, cuando más intermedien reglamentos, permisos o la posibilidad discrecional que tenga el poder administrador de decir que no o que sí, tengamos siempre presente que ahí hay algo que hasta ahora se presenta como una esencia infinita en la cultura política paraguaya y en la práctica política y en el vínculo con el Estado, que es la corrupción. No quiero generalizar, hay excepciones, no quiero generalizar, pero creo que en la medida que nosotros complejicemos la relación del operador económico, del hombre que tiene que importar o tiene que exportar, del hombre que tiene que pedir permiso, del empresario, del miembro de la sociedad civil, que tenga que solicitar la venia del Estado para realizar una actividad que persigue fines lícitos, que quiere dinamizar el proceso económico paraguayo. Le digo con toda sinceridad, en muchos casos se genera lo que pasó en la CENAVE, que el permiso para importar, que tendría que ser 75.000 guaraníes, algunas veces terminaba costando de 5 a 10 millones de guaraníes. Y con una extorsión perversa en el sentido de que mantenían el producto importado en las aduanas, para que se pudriera o corriera el riesgo de pudrirse y echarse todo a perder. Y entonces con eso, digamos, chantajear, extorsionar a la gente económica. Este es un caso, no es un caso emblemático. Yo creo que en las administraciones municipales pedir permiso significa muchas veces tener que pedir coima. Estoy convencido que en muchas instancias del Estado paraguayo, que tiene 3 niveles, el poder municipal, las gobernaciones descentralizadas y el gobierno central y los entes autárquicos o los entes, digamos, que tienen independencia, o los entes de control también, cuidado, los de control también. Cuando hay que solicitar, eso va acompañado de toda una nube de corruptelas, de pedidos, de solicitudes ilícitas, inmorales y extorsivas. Una economía de mercado que se jacte de ser libre, igualitaria, solidaria, que busque la construcción de una sociedad accesible, que tenga acceso para todos los paraguayos y las paraguayas,
debe prescindir de esa arquitectura institucional, de esos artilugios, de esas prácticas políticas turbias que se desvían del derecho, que contradicen la ética, que lastimosamente han echado raíces en el Paraguay, profundas y raíces anchas. Por otro lado, creo que fue muy importante que el gobierno paraguayo haya restablecido la mesa de negociación del anexo C. La mesa de negociación del anexo C, para el anexo C, creo que cometeríamos un error si solamente se enfocara en el precio de la tarifa. Ya lo dijimos en varias ocasiones en este programa. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos elementos centrales en esta negociación. En primer lugar, un régimen que regule y comprometa al Brasil a cumplir al Brasil, a la Argentina y al Paraguay lo que fue el acuerdo tripartito de octubre de 1979. Las aguas interiores de ríos se comparten. Es mucho más difícil legislar sobre las aguas interiores de los ríos que legislar sobre las aguas del mar. El mar es de todos, el océano es de todos. Las aguas de los ríos son de los países limítrofes por donde discurre el cauce del río, las aguas del río. Pero es importante que nosotros lleguemos a un acuerdo de integración energética con el Brasil. Un acuerdo que nos permita en un futuro importar energía de Brasil. Para eso hay que instalar un conversor que transforme la energía de 60 Hz que se consume en Brasil en 50. Hasta ahora el proceso ha sido inverso. Hay un conversor para convertir de 50 a 60. La energía paraguaya fue vendida al mercado brasileño. Me parece muy bien, no estoy cuestionando. Ahora lo único que los paraguayos tenemos que pedir es reciprocidad. Reciprocidad de poder nosotros los paraguayos comprar la energía brasileña de Itaipú, como los brasileños en estos de 1983 han comprado la energía paraguaya de Itaipú. Creo auspicioso, creo que hay que sentarse con inteligencia, hay que mirar la realidad con los ojos de la imaginación, pensar en la cantidad, en el abanico de posibilidades que se abren en una integración energética y entender, y esto viene en consonancia con el último tema, con Mercosur. Brasil es para nosotros un socio estratégico. Argentina ha sido, digamos, la que ha evitado que en el Paraguay hayan revueltas sociales porque ha habido siempre una gran inmigración de paraguayos y paraguayas a buscar trabajo y salud y educación en la República Federal de la Argentina. Nosotros tenemos que buscar un acuerdo inteligente con Brasil en primer término. Un acuerdo inteligente con Brasil que le haga entender a los brasileños, a nosotros los paraguayos, que el primer acuerdo tiene que ser, yo no puedo negociar con Brasil para beneficiar a un tercer país. Yo tengo que negociar con Brasil para beneficiar a Brasil y beneficiar al Paraguay. Luego, en un marco de integración energética, tenemos también que incluir a la hermana República Argentina. Pero el primer acuerdo, la piedra angular de ese acuerdo, va a ser entre paraguayos y brasileños. Yo creo que es auspicioso. En un momento en donde el Mercosur notamos que no avanza, especialmente por discrepancias ideológicas, Milei, que es libertario, cuando quiere serlo, porque en la práctica no lo es tanto, y José Ignacio Lula da Silva, que tiene una posición especialmente política exterior, que se está apartando del triángulo Washington-Asunción-Buenos Aires. Hay un triángulo Washington-Asunción-Buenos Aires y hay un triángulo que Brasil está buscando. Nosotros vamos a tener una situación paradojal en este mundo en donde la globalización compite con la geopolítica. Vamos a tener una mayor presencia económica de China continental, pero sin embargo vamos a estar siempre zonificados en la zona de influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. La próxima semana seguiremos hablando de este tema. Enseguida vamos a hablar de recursos naturales con la Fundación Moisés Bertoni, vamos a hablar con gente de Paresa y luego vamos a hablar de la industria, cómo el producto agrícola, cómo dejar de exportar productos agrícolas en su condición de materia prima e industrializarlo con Raúl Valdés. Después de la pausa. Bueno, seguimos en el programa, como dijimos, vamos a hablar de algo que siempre nos ha preocupado en este programa, el medio ambiente, los recursos naturales, cómo hacemos energía, cómo reciclamos la basura, y hoy tenemos
la grata presencia de dos especialistas en este tema, Stephanie Dragoto de Paresa, y está también con nosotros Jimena Mendoza de la Fundación Moisés Bertoni, una fundación muy comprometida en el Paraguay desde hace mucho tiempo y con un nombre emblemático, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Paresa. Steffi, decime, ¿qué es un país sin residuos? Eso me parece medio utópico. Bueno, es un aspiracional justamente. La verdad que Mi País Sin Residuos nació en el 2021, ya hace varios años, pero con otro nombre, se llamaba Mi Barrio Sin Residuos. Me acuerdo. ¿Te acordás? Mi Barrio Sin Residuos es una plataforma que conectaba recicladores de base con las casas, con las oficinas, con los colegios, para ir casa por casa, lugar por lugar, a recolectar los residuos que tienen un valor para el reciclaje. Este año nosotros hicimos ampliamos el desafío, dijimos, no queremos estar solamente en los barrios, queremos realmente poder tener un país sin residuos. Y es por eso que este año el proyecto creció exponencialmente, también porque no solamente estamos promoviendo los barrios en los que llegaba el proyecto anteriormente, sino que esto se puede extender a todas las ciudades del país. Pero entonces el micro, digamos, se acopla a lo macro. El barrio Exacto. se acopla a un proyecto más de dimensión nacional. Así mismo es. El barrio se acopla a una dimensión nacional y ya estamos hablando de ciudades y departamentos, porque el proyecto lo que hace es une lo que hoy ya existe. Une a recicladores, a los consumidores, que estamos todo el tiempo generando residuos, pero también a centros de acopio y a las industrias que transforman estos materiales. Ahora, Jimena, una pregunta tipo práctica en primer lugar. O sea, esto es una asociación, digamos, entre una ONG, últimamente muy satanizada la ONG, ¿verdad? Que es Moisés Bertoni, con el sector privado, digamos, empresarial, Coca-Cola, con Paresa, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se dio eso? Pues interesante, ¿verdad? Fueron tan, digamos, de alguna manera satanizadas las ONG y se da un acuerdo entre el capital privado de una transnacional mundial, más, digamos, una ONG paraguaya que cuida el medio ambiente. ¿Cómo es ahí el modo operandi entre estas dos instancias? Bueno, el proyecto Mi País Sin Residuos cuenta con varios financistas. Uno de los principales es Coca-Cola Paresa. Lo que hace la Fundación Moisés Bertoni, nosotros somos los técnicos ejecutores de este proyecto, porque no solamente estamos haciendo el stakeholder management, ¿verdad?, de todos los financistas, sino que traemos a la mesa más técnicos. Trabajamos articuladamente con la CISPI, que es la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay, donde están todas las principales industrias recicladoras. Y lo que hacemos es unir los esfuerzos. Trabajamos también con otras ONGs, recibimos también fondos de organismos multilaterales, como en su momento fue el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Este año estamos recibiendo apoyo de Latitud R. Entonces lo que hacemos es canalizar todos estos fondos para lograr expandir el alcance de este proyecto. ¿Y qué es el reciclaje? Para que entendamos un poco lo que no somos, digamos, somos profanos en la materia. ¿Qué es reciclar? Bueno, ¿Qué transformación? ¿Qué quiere decir? Bueno, reciclar básicamente es utilizar un subproducto, por ejemplo, esta botella de agua de Dasani, yo tomo y se convierte en un residuo. Entonces el reciclaje lo que busca es la revalorización de este residuo a través de una transformación, ya sea química, física, que se da en una industria, y cada material tiene su proceso de reciclaje específico. En Paraguay tenemos varias industrias y varios materiales que tienen el potencial de ser reciclados. Entonces, ¿ustedes concretamente concientizan a la gente en particular o ustedes van y dialogan con organizaciones que le dicen, porque digamos, me da la impresión que de a uno hay que recoger la basura? Yo tengo que tener una conciencia, pongo el plástico acá, es así. ¿Cómo hacen ustedes para...? Pues es un trabajo muy ambicioso, digo. Son tres cosas.
Por un lado, ese contacto que decías con el consumidor, poder enseñarle, poder contarle a las personas que toda acción que nosotros hacemos de las casas cuenta, y ahí le pedimos una sola cosa, que es separar tus residuos. Todo lo que sea recuperable, reciclable, por ejemplo, el vidrio, el plástico de las botellas, los papeles, los cartones, los aluminios, las latas, todo eso, como dijo Jimena, tiene un valor hoy en el mercado del reciclaje. Entonces les pedimos separar de los residuos que son orgánicos, que son restos de comida, restos de tereré, etcétera. Entonces, para el consumidor orgánico quiere decir que después se vuelven a, digamos, vuelven a ser naturaleza. Exacto, que se pueden compostar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también se recicla con el compostaje, pero tiene otro proceso. Entonces, a los consumidores, a las personas, al común de la gente, les pedimos que puedan contribuir con su granito de arena haciendo esta separación. Otro componente del proyecto y de lo que hacemos en Mi País Sin Residuos tiene que ver con esto que vos decías de conectar actores, ¿verdad? Y ahí es también darle ese acompañamiento, capacitaciones, insumos, materiales a los recicladores de base, que son las personas que vemos todos los días, que pasan con sus carritos, que se pasan casa por casa recuperando estos materiales, pero también a los centros de acopio, que son los lugares donde ellos llevan a vender sus productos. Espera. Por ejemplo, Jimena, estas plásticos, metales, ¿eso existen a la salida de dónde? ¿De los supermercados, de los restaurantes? ¿Dónde existe eso? Y ustedes sobre esa base van y le instruyen a la gente que recoge. ¿Cuál es el método? Bueno, hay varios puntos de acopio distribuidos en todo el país. De hecho, que tenemos un mapa interactivo en nuestra página web, mipaisinresiduos.com, que les invitamos a todos a acceder. En línea con lo que decía Steffi, nosotros no le pedimos al consumidor que separe por tipo de material, no les pedimos que separen los plásticos en uno, los metales en otro, porque este ya es un trabajo que hacen los recicladores. Nosotros simplemente lo que le pedimos al consumidor es que separe los reciclables todo en una bolsa y los no reciclables en otra, así de sencillo. Y luego el reciclador... Al consumidor. Al consumidor. O sea, yo compro Coca-Cola en una botella de plástico, o compro después, no sé, una lata de sardina. Totalmente. Entonces ahí tengo que poner un plástico en una bolsa especial. ¿Y cómo yo accedo a esa bolsa? A mí nunca me regalaron. No, la recomendación que damos es que sea una bolsa o transparente o de color verde. Acá uno tiene que comprar la bolsa. Es la bolsa normal que solemos comprar, las bolsas de basura, ¿verdad? Y las bolsas normalmente vienen de colores. Así. Está la negra, que es la bolsa normal que solemos usar para los residuos orgánicos, ¿sí? Y está la bolsa verde, que es la más grande, de hecho, o las bolsas transparentes. ¿Por qué transparentes? Y acá me meto un poco en el lugar de Jimé, porque el reciclador puede ver el contenido. Entonces le es mucho más fácil retirar la bolsa completa, ¿verdad? Y la verde porque también es universalmente entendiéndose como el color del reciclaje y demás. Decime una cosa, entonces quiere decir, por lo que me está contando, la basura es riqueza. Así es, los materiales reciclables tienen un valor embebido, de los cuales, se convirtió como en una economía de subsistencia en el Paraguay, a los cuales una gran parte de la sociedad que es excluida del sistema laboral encontró una oportunidad en esto. Entonces ellos juntan estos materiales y los venden por un valor dólar tonelada a las industrias. O sea, esta señora, por ejemplo, está en la foto, no sé, si es paraguaya, recoge la basura, la separa, ella misma tiene que separar, o el lugar de destino lo separa con máquinas especiales. No, por lo general los recicladores son los que separan, y las industrias, hay una industria que recibe, por ejemplo, solo plástico tipo PET y ellos ya llevan ahí de manera segregada. O lo llevan... O sea, la gente el que recoge está instruido, ya conoce toda la... Así es, porque, se da también... A esa persona? Ellos aprenden empíricamente a través de, cuando van vendiendo a los centros de acopio, ¿verdad? Si es que no venden directamente a las industrias, venden a un centro de acopio, que estos sí ya segregan de manera industrial, tienen prensas, venden por tonelada, y si no separan correctamente, le realizan descuentos, porque el material viene contaminado. Entonces es así, ¿verdad? Que a través de los descuentos que van diciendo... pero esto vale tanto, no, pero vos me estás mezclando plástico de alta densidad con baja densidad, y esto para mí tiene un valor un menor valor, porque después yo tengo que usar personal para separar. Entonces ahí es como que van aprendiendo, digamos, a través de los descuentos, lastimosamente. ¿Cuánta gente
Stephanie. ¿Da mucho trabajo esto? Sí, de hecho que hoy por hoy tenemos una estimación de 120.000 personas que trabajan del reciclaje y también 4.500 pequeñas y medianas industrias que son centros de acopio, que son estos lugares que mencionaba Jimena donde los recicladores de base van a vender los materiales. Estos centros de acopio más las industrias transformadoras emplean a más de 7.000 personas otra vez. Entonces realmente hay una cadena de valor bastante grande que es parte de la industria del reciclaje. Y acá también es importante mencionar que, como mencionaba Jimé, cada industria está especializada en un tipo de material también, ¿verdad? Y estas industrias no es que nacieron de la noche a la mañana, sino que desde hace 45 años Paraguay fue avanzando en la industria del reciclaje a nivel de innovación y a través de tecnología. Por ejemplo, hace unos años no existía Circular PET. Circular PET es la planta que hoy hace posible que tengamos resina reciclada. Entonces, eso hace 3 años no existía, hoy ya existe y hace posible que, por ejemplo, estas botellas de Dasani estén hechas 100% de resina reciclada. Ahora, una pregunta. Uno se va a, ¿cómo se llama? El Farol acá en Villa Ayes, que es, digamos, el vertedero donde se tira toda la... Creo que era Departamento Central de Asunción, si no estoy equivocado. Sí. Ahí está todo mezclado. Te pregunto, ahí ya quiere decir, o sea, ¿de dónde recogen entonces esta gente? Pues yo lo veo muchas veces, en carritos, en motos, que tienen atrás un pequeño acople, digamos. O sea, ellos recogen primero, están haciendo el trabajo que tiene que hacer la municipalidad, recogen la basura, están recogiendo basura, no recogen toda la basura y la llevan. Y después el resto es el Farol, pero quiere decir que estas 120.000 personas que recogen basura no son suficientes para recoger toda la basura ni reciclar. No. No, ¿verdad? No. Y de hecho, algo súper importante que gracias por mencionar es el tema de los vertederos. La gente también nos dice a veces, ¿por qué yo voy a separar si después el camión de basura viene y mezcla todo? Entonces como que te dicen, no vale la pena separar. Y ahí algo importante que la gente tiene que entender es que por más que el camión de basura lleve esos residuos que tienen un valor y que se pueden reciclar, al llegar al vertedero hay personas que se llaman gancheros, que le conocemos normalmente, ¿verdad?, que son recicladores de los vertederos. Ellos tienen una cuestión de minutos para ingresar a estos espacios y recolectar todos los materiales que son reciclables y que tienen un valor para ellos. Entonces, por más de que tus residuos lleguen ahí, si ya llegan en bolsas, todas juntas con lo material reciclable y demás, para ellos es mucho más fácil agarrar la bolsa completa con los materiales reciclables que estar abriendo o metiendo las manos. Aparte es mucho más menos inseguro, digamos, ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahí sí decirles que igual si el camión de basura lleva los residuos, hay una alta probabilidad de que se pueda separar y reciclar igual estos desechos. Pero te pregunto, Jimena, esta gente que trabaja es un trabajo obviamente producto de la necesidad, porque hay que meter la mano en la basura y ahí hay de todo, desde ratones a cualquier cosa. Te pregunto, ellos toman, veo que están sin guantes acá. ¿Hay algo protector de la salud de ellos? Porque te puede infectar, te puede morder una rata, claro. Pueden pasar miles de contingencias. O es un trabajo, digamos, eso ya no está a cargo del proyecto. Claro. Bueno, las imágenes que se están proyectando son recicladores del proyecto. Nosotros les damos guantes para los materiales que buscan fuera del proyecto, porque los materiales a los que ellos acceden a través del proyecto ya vienen limpios y secos. Entonces no representan ningún peligro para estos recicladores. Y eso es lo que buscamos realmente, mejorar la calidad de vida y el trabajo que realizan estas personas, enseñando a los hogares a separar en origen. Y siguiendo la línea de tu última pregunta, en Paraguay solo hay 6 vertederos que tienen que cubrir a 260 ciudades y la cobertura municipal es solamente del 50%, es menos del 50%. Entonces, toda esa capacidad que la municipalidad de repente no puede atender es atendida por estos recicladores. O sea, que si no estuvieran los recicladores, los 120.000 recicladores y las 7.000 personas que trabajan en los centros de acopio,
colmatarían las ciudades del Paraguay de basura. Sí, o sea, lo que va a ocurrir realmente es que va a aumentar las malas prácticas de quema de basuras. De hecho, que en las zonas rurales la quema de basura asciende al 85% de los hogares. Es un montón. Pero pregunto por ignorancia, ¿verdad? En las zonas rurales me imagino que la producción de basura será marginal comparando con las ciudades, ¿o no es así? Es menor, pero igual hay una producción que afecta al medio ambiente, digamos de manera adversa. ¿Qué es? ¿Quién me explica? O sea, la economía circular. Bueno, la economía circular tiene que ver con la forma en que tratamos también nuestros materiales, nuestros residuos. Normalmente uno está acostumbrado a comprar un producto, consumirlo, luego desecharlo. Y lo que busca la economía circular es que pueda estar el mayor tiempo posible en ese flujo. ¿Qué significa? Que en vez de desecharlo y que se quede bajo tierra tratando de descomponerse o degradarse por 100.000 años, esa botella pueda ser reciclada y recuperada y convertirse en algo que le dé una nueva vida a este material. Entonces, de esta forma es como que cerramos el círculo y esta botella puede volver a convertirse en otra botella. El ejemplo de la botella es referencial, pero esto pasa con un montón de materiales que hoy se reciclan, con los cartones, con los papeles, con el aluminio, que tiene una alta tasa de reciclaje acá en Paraguay también, con el vidrio, ¿verdad? Entonces, lo que proponemos siempre es poder darle una nueva vida a estos materiales de forma que este proceso sea circular. Por eso se llama economía circular. Una pregunta medio filosófica, si me permitís, ¿verdad? Sí. O sea, la relación del ser humano con la naturaleza, con el medio ambiente, con su ecosistema, como se dice ahora, ¿verdad? Ya dejó de ser un neologismo, el ecosistema. Es un compromiso, primero, por lo que me estoy escuchando, utilitario, es necesario para preservar el medio ambiente y hacer sostenible la economía. Sí. Pero también hay una dimensión ética, ¿verdad? De conservar el medio ambiente, o no es así, o yo es puro romanticismo, no utopía, que es lo que estoy diciendo. No, totalmente. De hecho que no por nada, ¿verdad?, se hicieron todos estos tratados y todos estos objetivos de desarrollo sostenible para poder llegar al 2030 sin que se degrade el mundo, ¿verdad? A la tasa de consumo que llevamos hoy y a la poca tasa de recuperación y de reciclaje y de reaprovechamiento de los residuos que se generan, para el 2050 vamos a necesitar 3 planetas y tenemos solo uno. Entonces sí, claro que hay un componente ético bastante importante y todos tenemos que entender que desde nuestras casas todo lo que hacemos hace la diferencia. Y de hecho que si practican este sencillo acto de separar, van a poder ser conscientes realmente de la huella material que generan y de la cantidad de residuos que generamos. En Paraguay, cada paraguayo genera más de 1 kilo de basura por día. Imagínense, residuos que pueden ser recuperados y reinsertados en la economía. Se me va el tiempo. Tampoco es ético dejarla a la próxima generación sobre pretexto del progreso, como decía Heródoto en la guerra de Troya, ¿verdad? Y destruyeron Troya, le hicieron pedazos y a eso le llamaron paz. O sea, no podemos sobre pretexto del progreso destruir, digamos, el futuro de nuestros hijos tampoco, éticamente. Totalmente, tampoco. Y por eso mencionaba también la innovación que se va dando en estos procesos. Quizás hace unos años era impensable tener botellas hechas de material reciclado, pero hoy ya es una realidad. O sea, la tecnología también fue avanzando para permitirnos hoy poder tener mayores tasas de reciclaje. Hace unos años tampoco se reciclaba el Tetra Pak, por ejemplo. O sea, las cajitas de Tetra no se reciclaban hoy. Hoy ya existe una industria que logra el reciclaje de este tipo de envases, entonces también ya empieza a tener un valor y los recicladores empiezan a recolectar este material. Entonces, me sumo a tu punto de que tiene que ser un tema ético también, pero también inspirar a las personas a ser agentes de cambio desde el lugar donde les toque, ya sea en el colegio o en las oficinas o incluso en nuestras casas, ¿verdad? Que es donde se genera una gran cantidad de residuos todos los días. Y realmente no es tan difícil como parece, ¿verdad? Incluso para el caso de las botellas, obviamente es mucho mejor que se pueda limpiar, que se pueda lavar, pero incluso hoy está tan avanzada la tecnología que el reciclaje de estas botellas se puede hacer así como está. Bueno,
estuvimos con dos jóvenes de Paresa, de Fundación Moisés Bertoni. Muchísimas gracias y Dios quiera que asumamos todo. Parece que un desafío hasta individual y después colectivo, Exacto. la preservación del medio ambiente. Enseguida venimos también con algo que tiene que ver con la economía y la naturaleza. Bueno, seguimos con la naturaleza que debe ser preservada para la continuidad nuestra en el planeta, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos a la naturaleza, no es que la naturaleza no necesita a nosotros, pero también ahora la naturaleza en otro sentido, como resorte, sustento del crecimiento económico. Leía las entrevistas de Raúl Valdés, me parecieron muy lúcidas, lo invité por eso al programa. Él es, corregime, sos presidente de CAPRO ahora, ¿verdad? Presidente de CAPRO. ¿Qué es CAPRO? Para que la gente se entere. Es la Cámara de Procesadores de Oleaginosas y Cereales del Paraguay. Básicamente la industria que procesa los granos de soja, por ejemplo, y los convierte en un producto con valor agregado como la harina de soja o el aceite de soja que posteriormente se exporta o se consume localmente. Ahora, convengamos algo, la soja siempre ha sido objeto de un debate político, ¿verdad? Bueno, pues algunos ecologistas, bueno, necesitamos destruir la naturaleza, son los que más usan nuestro camino, no pagan impuestos. En fin, siempre fue muy polémica. Me acuerdo que también estando en la presidencia, el expresidente, lo digo esto con mucho respeto, ¿verdad? El expresidente Nicanor Duarte Fruto fue siempre un cuestionador de lo que se llamaba el modelo agroexportador, en el sentido de que sacan provecho, digamos, pero dejan poco en el país, poca cosa dejan en el país, poca capacidad de generar trabajo, porque la agricultura es mecanizada. ¿Qué opinas de todas estas críticas? Tenemos que referirnos a los datos, ¿verdad? Un crecimiento macroeconómico exponencial que se da a partir del potenciamiento del sector agroindustrial. Podemos mirar la historia y ver todo lo que ha contribuido el sector agrícola, agropecuario para nuestro país en general. Y realmente preguntarnos hoy con la página o con el diario del lunes si efectivamente fue viable o no el modelo agroexportador, agroindustrial, agropecuario para nuestro país. Yo creo que se ha incorporado una gran cantidad de recursos, hubo una transferencia de tecnología gigantesca. Hoy nuestro sector productivo no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún sector productivo de los países más avanzados, de las potencias. De hecho, que somos el sexto mayor productor de soja y tercer mayor exportador de soja en el mundo. De la mano de eso viene todo lo demás. Hablamos de una logística fluvial gigante. Pero antes de eso, porque te quiero preguntar un poco, quiero ser de abogado del diablo para que te puedas lucir. Por supuesto. O sea, pero hay un efecto de derroche. Te digo lo que se decía, pues digamos que hubo un debate político, ideológico, ahora no hay más debate, no hay más. Pero con respecto al modelo, decíamos, pues este modelo no chorrea hacia abajo, se queda todo concentrado arriba, venía el discurso antitransnacional, todo ese discurso, digamos, obviamente tenía su sello ideológico, ¿verdad? Pero más allá de su sello ideológico, hay que ver si se corresponde o no con la realidad. ¿Qué decías al respecto? Yo creo que sería interesante hacer un paralelismo y ver toda la contribución del modelo en los últimos años. Claramente hubo cosas que se pudo mejorar, otras que se pueden potenciar, la industria entre ellas, ya décadas que estamos con una capacidad estancada y creo que en definitiva aún hay mucho más por hacer, pero lo que está clarísimo es justamente el gran crecimiento que tuvo nuestro país, apalancado entre otras cosas por el modelo agroexportador, por las capacidades que fue adquiriendo, por un modelo absolutamente sostenible. Estamos hablando de que la región oriental de nuestro país ya son un par de décadas que tiene un sistema de deforestación cero. Las empresas vienen trabajando en planes de sostenibilidad mucho antes de las cuestiones relacionadas con la Unión Europea o que los mercados empiecen a exigir. Entonces, en definitiva, hay buenas prácticas. A ver, eso acaba de decir una cosa muy importante. O sea, la gente de CAPRO, digo CAPRO porque hubo otros sectores de la agricultura, te estoy citando a Héctor Cristaldo,
en donde dicen, no, el imperialismo, no nació, no dijo el imperialismo, o sea, pero la comunidad europea no nos va a poner las condiciones de trazabilidad, etcétera, etcétera. Ustedes, con respecto a esa trazabilidad que pone Europa, con respecto a lo que ustedes producen, ¿cómo lo evalúan? Entrando en un contexto de equilibrio, justamente entendiendo de que somos un país soberano y que nosotros debemos volver más productivo a nuestro sistema con prácticas sostenibles, yo creo o creemos desde Capro de que es una oportunidad para nuestro país poder destacarnos y tener acceso a mercados premium como el mercado europeo, que en definitiva tiene exigencias superiores. ¿Por qué tenemos esta oportunidad? Porque nuestro modelo productivo ya está preparado hace décadas para esta situación. Claramente... Pero te leí en tu entrevista, creo que nosotros donde más exportamos a la Argentina. En realidad, la soja en estado natural, casi un 80% va a la Argentina, un 75%. Y ellos la industrializan. La industrializan, la convierten en productos con valor agregado como la harina de soja y el aceite de soja, y eso se exporta como producto argentino al resto del mundo. ¿Y por qué no lo hacemos en Paraguay? Vos dijiste una capacidad, me gustó ese término, estancada. ¿Por qué no en Paraguay? Tenemos una capacidad de aproximadamente de molienda de 40 a 45% de la producción total. Sin embargo, el año pasado, con una producción récord de soja de casi 11 o más de 11 millones de toneladas, tuvimos una capacidad ociosa gigantesca en la molienda de más del 30%. O sea, estamos produciendo a un ritmo menor al 70%, incluso con una disponibilidad gigante de capacidad instalada. Ahora, tenemos materia prima. Exacto. Te leí que decía que el 60% de la industria está subutilizada. La industria está subutilizada. Y después solamente hacemos 20%, la industrializamos, 25%. 25%. ¿Por qué? Por justamente condiciones de competitividad. Y hay que entender un contexto regional, local. ¿Son más eficaces los argentinos? Empezamos por una condición de escala, ¿verdad? Las fábricas en Argentina tienen capacidades ampliamente superiores. Argentina procesa más del 70-80% de su producción total. Una producción de 50 millones de toneladas te procesa todo eso. Nosotros procesamos solamente 25%. Hay un contraste importante ya en el modelo de industrialización de ambos países. Argentina tiene tanta capacidad instalada que además requiere producto paraguayo para importarlo temporalmente a la Argentina y sacarlo como un producto argentino. En general es un producto, la soja paraguaya, por el valor proteico que contiene, es un producto mejorador del producto final, que es la harina de soja en este caso, que sale con un índice proteico más elevado, que tiene un precio mayor, que compite en otros mercados. Entonces, en definitiva, son valores que nosotros estamos exportando en este momento, teniendo la capacidad instalada de poder procesarlo aquí en nuestro... Porque hay una cosa que se plantan, ¿cuántas mil hectáreas de soja hay plantadas en el Paraguay? Aproximadamente 3,5 millones. Estamos hablando de cuántos kilómetros cuadrados, así si son 3 millones. Son 30.000 kilómetros. Sí, no, es básicamente gran parte de toda la región oriental, ¿verdad? Que pero mecanizada. ¿Cuánta gente? Yo te quiero decir que yo creo que la soja es el pilar de nuestra macroeconomía, o sea, como la ganadería, o sea, no estoy en contra, pero lo que te quiero decir es cuánta mano de obra genera todo eso, el modelo agroexportador. Empezando por la generación de divisas, el modelo agroexportador el año pasado estuvo por encima de los 4.100 millones de dólares. Que ingresó en el país. Eso es más del 40% del total de todas las exportaciones. Estamos hablando ahí de soja. Soja y los derivados de la soja. Industrializados de la soja. Ahí no entra el arroz. No entran los otros productos. No entra el trigo. No. No entra nada, entra solamente, digamos, soja. La soja. La soja y sus derivados dejan 4.500 millones. Sí. Fueron 11.000 millones de toneladas, ¿verdad? Son 11 millones de toneladas. 11 millones de toneladas. De producción. ¿Y este año cuánto esperamos? Estamos alrededor de 10 millones de toneladas, entre 9,5 y 10 millones. Este año tuvimos una merma por las condiciones climáticas que atacaron justamente en el momento crítico de la cosecha. Entonces hubo una merma de más o menos 15%, que es lo que
se estima que... ¿Y el precio cómo va a estar a nivel internacional? El precio realmente está, por el contexto global, obviamente por lo que está No, por lo de sucediendo, Trump. entre China, Estados Unidos, en el Medio Oriente, las guerras. En definitiva, el precio está muy volátil, pero con una tendencia a la baja. Por eso que este año hubo menos ingresos de divisas. Si lo comparamos en el mismo periodo con el año pasado, estamos hablando de una menor recaudación en términos. O sea que nosotros en el Paraguay vamos a esperar menos producción en términos de, en vez de 11, 9 millones de toneladas. Y 9,5 más o menos. 9,5. 9,5, bueno. Y aparte de eso, un precio más bajo. Exactamente. Porque el año pasado bajó 25% el precio más o menos promedio. Y un ritmo de exportación también más ralentizado, justamente porque nuestro principal comprador, que es la industria argentina, está comprando menos o en un ritmo menor que lo que ocurrió el año pasado, por varias razones, pero estaba más estimulado para comprarlas. Pero si vamos a producir menos toneladas de soja y el precio va a ser menor y va a estar ralentizado, o sea, enlentecido, lento, quiere decir que eso va a impactar en el tipo de cambio. En definitiva, cuando tenemos exportaciones de soja, el tipo de cambio tiende a estabilizarse justamente por un mayor ingreso de divisas, ¿verdad? Claro. Y la industrialización lo que trae a todo esto es estabilizar durante el año entero un proceso constante de exportaciones de manera continua, lo que hace que todavía sea más previsible el tipo de cambio. O sea, es tan importante industrializar para disminuir la vulnerabilidad que tenemos con respecto a los mercados de los cuales somos dependientes, como para poder tener una estabilización del tipo de cambio, como para que el camionero sepa que va a transportar todo el año desde el acopio hasta la fábrica, la señora que está vendiendo los alimentos. O sea, ¿Te pasa una pregunta incómoda? Sí, claro, por supuesto. Cuando hubo hace 2 o 3 años, me acuerdo, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, una protesta de los camioneros, al final todos los camioneros trabajaban en negro, no podían, digamos, declarar ingresos, y los que le compraban eran, digamos, transportaban la soja y le compraban, digamos, ustedes. O sea, ¿cómo ustedes, digamos, solucionan ese problema? Pero un problema real, porque se quejaban de que no daba el costo, no daba el precio, la rueda que se gastaba, cosas son todas ciertas, ¿verdad? La ruta, esto y lo otro. Pero aparte había una informalidad muy, muy grande ahí. A ver, Es una pregunta incómoda, pero... No, bueno. te puedo responder con mucha propiedad porque me tocó liderar justamente por parte de la industria las negociaciones en ese momento con el sector camionero, y mantengo la postura de que el resultado del precio que recibe el camionero, el que está con su camión o el que tiene invertido dinero en esos camiones, es resultado de un sistema distorsionado justamente por uno de los factores que es la informalidad. Entonces están los que pagan el IPS, los que pagan los impuestos, los que están formalmente, y están los que tienen 1 o 2 camiones, que no pagan IPS, que no pagan... Y obviamente en términos de competitividad hay una diferencia enorme, con lo cual a cualquier variación de la oferta y la demanda existen esos justamente... Pero mi pregunta es la siguiente, en ese proceso ahora de exigencias, los que compran esa soja no le exigen que el camionero esté formalizado, ustedes exigen que estén formalizados. Por supuesto, es uno de los atributos más importantes del modelo agroindustrial, es la formalización de los puestos de trabajo, de la formalización del sistema, del pago de impuestos. De hecho, que entre las empresas asociadas a Capro están grandes contribuyentes al sistema de previsión social, al sistema tributario, que tienen exigencias de contratación que son muy elevados, tienen exigencias de sostenibilidad, de compras, digamos, que generen un proceso transparente. Pero dentro de todo eso existen intermediarios, existen empresas que no están actuando de acuerdo a la ley, y otro sistema que de alguna manera puede distorsionar un poco justamente la conformación de precios finalmente, y es un problema real, hay que atenderlo. Ahora, también había una crítica que con respecto a que la gente que plantaba soja mecanizada, hasta hubo un discurso antibrasileño con respecto a eso, ¿verdad? Porque la revolución, la expansión agrícola la hicieron esa inmigración brasileña que vino en la década del 80, ¿verdad?
que trajeron sus máquinas, bueno, se capitalizaron y hicieron mucho dinero. Cosa que yo estoy de acuerdo con que la gente venga a Paraguay a su futuro, ¿verdad? Si no estamos todos locos. Ahora, mi pregunta es, ¿se están cumpliendo las leyes ambientales? Pues alguna gente dijo se deforestó de más, los cauces hídricos no se respetan, hay un límite que no se puede plantar hasta que llegue al agua, o si no se terminan sencando los cauces hídricos. Ustedes tienen un control de los productores, porque vos lo que hacés es comprar e industrializar una parte, pero vos no estás en la producción. Te pregunto, ¿ustedes tienen una suerte de exigencia a los compradores? Decirle, che, vos tenés que cumplir las leyes ambientales, o si no, no te compro, se compra la soja donde venga. Empezando por, digamos, por la inmensidad del sistema productivo, pues estamos hablando del 6º mayor productor de soja del mundo. Evidentemente que hay condiciones que eventualmente se tienen que mejorar y se está trabajando para hacerlo. Pero en definitiva, el compromiso de las empresas es generar un sistema sostenible, porque es el único camino que tenemos para poder justamente ganar en productividad y sobre todo tener acceso a mercados que hoy ya son mucho más exigentes que lo que eran en el pasado. Por ejemplo, Europa. Por ejemplo, Europa. ¿Cómo no me respondiste cómo ustedes quedaron con respecto a Europa? ¿Cuál fue la posición de ustedes? Nosotros creemos que es una gran oportunidad porque el producto paraguayo tiene las condiciones justamente de la mano con la pregunta reciente de poder tener una trazabilidad, un mapeo, una geolocalización, un trabajo social, una verificación. O sea, tenemos todas las condiciones para poder aplicar a las debidas diligencias de los mercados más exigentes, que por ejemplo la reglamentación 1115 de Europa, que exige primero deforestación cero desde el 2020 y también temas relacionados con temas sociales como la explotación infantil o como las comunidades indígenas o las áreas ancestrales. Entonces, eso está absolutamente mapeado, está totalmente ¿Y ustedes le exigen eso a sus productores? Por supuesto, hay productores que se adhieren, es una adhesión voluntaria, hay productores que se adhieren y otros que no. Pero esta no es una reacción a la condición de la Comunidad Europea. Hay empresas, muchas, la mayoría de las empresas, principalmente los agroindustriales o las multinacionales, no compran soja de áreas deforestadas desde hace mucho antes. O sea, ya existe una práctica de sostenibilidad y de responsabilidad social que está siendo implementada ya desde hace mucho tiempo, justamente como transferencia de lo que exigen los mercados internacionales en donde participan estas empresas y donde participan nuestros productos para poder competir. Ahora, yendo un poco a la logística que hablaste, que obviamente eso ya sería una demanda derivada, hay que poner barcos para transportar el producto, cosa que enriquece, le da valor, agrega valor a toda la producción. Al final no se resolvió el problema ese de la hidrovía, se sigue cobrando una tasa a las embarcaciones con bandera paraguaya, bueno, se supone a todo el mundo, ¿verdad? A los argentinos le cobraban, los que tenían bandera argentina en pesos y los que tenían dólares. ¿Se sigue esto? ¿Sí o no? Te iba a preguntar cuál de todos los problemas, pero fuiste muy específico. Sigue eso, sigue su camino. Encarece los costos. Encarece los costos para un país que ya paga, de hecho, por lo menos 1.4 veces el precio de logística en comparación con los países que tienen puertos sobre el litoral marítimo. Nuestra condición de país mediterráneo es una condición que nosotros necesitamos ganar competitividad a través de ella y no que sea una barrera como de alguna manera estas distorsiones generan desequilibrios y finalmente se transfiere a un producto paraguayo que es menos competitivo, ya sea para exportación o para la importación de productos a través de la hidrovía. En definitiva, son cuestiones que se están tratando, yo creo que están encaminadas, se está llevando al plano técnico, pero aún no hay una resolución definitiva. O sea que el gobierno de Milei tampoco fue, digamos, tan benefactor, tan benévolo como se esperaba. No. Bueno, ahora te quiero hacer una pregunta. Mejoró. Hay que decir la verdad, mejoró. Hay un diálogo, hay intercambios, hay voluntad, pero todavía no se concreta la condición. Te quiero hacer una pregunta. El proceso industrial de la materia prima llamada soja, lo ideal sería, te pregunto si puedo estar equivocado, así que me corregí sin problema. O sea, porque hacer aceite es, digamos, sería el primer paso
El paso posterior nomás sería una industrialización muy precaria. Algunos dicen lo que tenemos que hacer alimentos para que coman los pollos y exportar pollo. Ahí, digamos, sería, cerraríamos el círculo. ¿Eso es posible? No es imposible. El mercado internacional no te permite eso, porque en última instancia acá el gran comprador es China y ahora pasará a ser India, que va a empezar a ingresar gente a su clase media. Creo que 200 millones de indios se incorporaron. O sea, ¿es así o solamente que hace aceite como primer paso? El concepto de la industrialización precaria es absolutamente subjetivo, ¿verdad? Estamos hablando de que las empresas asociadas a Capro han invertido más de $1.000 millones en industrias de alta tecnología, de altísima productividad, y eso muestra un poco la gran complejidad del proceso de industrialización de la soja para poder producir alimentos de alta calidad. O sea, solamente en industria invirtieron $1.000 millones. Solamente en industrias hay $1.000 millones invertidos para producir un alimento como la harina de soja de alto grado proteico y el aceite de soja que se utiliza, entre otras cosas, para el refinamiento y consumo humano. Países como India justamente consumen para refinarlo, y para la producción de biodiesel, que lo estamos haciendo de hecho localmente. Entonces, en definitiva, sí, es el primer paso. Te pregunto, ¿por qué no se insiste más en el biodiesel, que en última instancia es energético, una energía para el transporte, para esto, para aquello? ¿Por qué el mercado está rechazando eso? Yo creo que antes o más pronto que tarde, nosotros, por ejemplo, vamos a estar abasteciendo a remolcadores de la flota nacional con biodiesel nacional. Ya la mezcla de derivados, del líquido derivado de la soja con el gasoil. Así mismo. O la mezcla o incluso hasta el 100% de biodiesel. Hay motores. ¿Cuánto abarataría si nosotros sustituyéramos eso, no tener cálculo? Yo creo que eso es muy relativo en función al precio de cada componente en ese momento, pero más allá de eso, si generamos un sistema de incentivos inteligentes en la cadena que estimulen la producción y el consumo del biodiesel, por ejemplo, para la maquinaria agraria o para la logística, eso va a traer otro tipo de beneficios, que es justamente el incremento de la industrialización de nuestro producto estrella, como es la soja, y en vez de usar un 60 o 70% de la capacidad, podemos ir a un 100% en una primera etapa y quién sabe. Te hago una última pregunta, tengo poco tiempo. ¿Qué pasa con la economía familiar, agrícola familiar? ¿Cierto que ahora la ciudad, hoy somos más citadinos que campesinos, la población paraguaya? Creo que 80 o 70% de la población vive en ciudad, un 30% restante, pero no todo el mundo puede, los que viven en el campo, 30, 20 por 30 creo que son. ¿Qué hay qué se hace para la agricultura campesina? Primero, empezando por el incremento del valor de sus propiedades, ¿verdad? La renta que trae la propiedad es inmensamente. Pero eso hay que vender. Claro. Lo desplazar de su lugar. Pero si tiene condiciones de producir, bueno, a ver, la soja es un cultivo de escala, ¿verdad? Entiendo eso. En definitiva. Ahora, pero mi pregunta, ¿hay una salida para la economía campesina familiar? Sí, por supuesto. Esto tiene que estar totalmente, digamos, concatenada una cuestión con la otra. O sea, se tiene que estimular el sistema productivo. Nosotros decimos que hay una tesis que tenemos que probar, pero es una tesis finalmente que a través de la industrialización, estos 10 millones o 11 millones de toneladas podrían pasar incluso a 15 millones de toneladas, porque justamente se incorporarían al sistema muchas áreas que hoy no están siendo, digamos, productivas para el procesamiento o para la exportación. Una pregunta cortita, sí o no, decime. Para que esas propiedades de las que hoy en día están en manos de la familia, o sea, rurales, que quedan en el campo, ¿pueden arrendar la tierra o tienen que venderla al productor? ¿Sí o no, nomás decime? Ambas tablillas son... Ambas, pero muchas se arriendan. Muchas son... Hoy ya se arriendan. Hoy se están arrendando muchas parcelas, muchas tierras. Bueno, estuvimos con Raúl Valdés, Capro, creo que ADN. Capro. ADM, y aparte de eso, como me despido siempre, una noche más, como diría mi amigo Humberto Ruiz.